Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes nuevamente en este espacio de SECREA, un espacio que nos permite conocer varios tópicos a nivel nacional y en ocasiones como esta, invitar a representantes de países hermanos que nos permiten conocer cuál es su realidad y su situación en el Ecuador. En ocasión nos acompaña el embajador de la República de Italia, Marco Filippo Tornetta, quien es profesional en Derecho y del Servicio Exterior, adicionalmente secretario de las delegaciones diplomáticas de Italia en Trípoli y Ankara, cónsul en Burdeos, Karachi y Metz, asesor en Lima durante 4 años, director general de Relaciones con países en Asia, Oceanía, el Pacífico y la Antártida, director general del Instituto Diplomático en Italia, y ha tenido una cosa muy importante, la condecoración Caballero a la Orden del Mérito de la República Italiana. Bienvenido, señor embajador, qué gusto que nos acompañe en SECREA, un espacio que se difunde a nivel nacional en 45 canales. Gracias y gracias por la ventaja. No, a la orden, señor embajador. Un poco abriendo el tema de la conversación de este diálogo, en el poco tiempo que está usted embajador en el Ecuador, ¿cuáles han sido sus relaciones, su visión de Ecuador en este tiempo? La visión es excelente, tenemos muchas ventajas en el campo económico, en el campo policial, en el campo del desarrollo, de la cooperación, cual que sea, tenemos una ventaja entre Italia y Ecuador. ¿Cuánto tiempo está en el Ecuador usted, embajador? 6 meses el miércoles que viene. Miércoles que viene, 6 meses. Qué gusto, embajador. Ahora vamos un poco al tema. Hace pocos días el Ecuador sufrió una catástrofe muy fuerte que fue el terremoto del 16 de abril. Conocemos que muchos países hermanos, en el caso de Europa, también apoyaron de manera muy abierta y muy decidida al pueblo ecuatoriano. ¿Cuál fue el apoyo en el caso del gobierno italiano para Ecuador? Bueno, de inmediato, era el lunes después del terremoto, y acreditamos 500.000 euros a la Cruz Roja Internacional para los primeros auxilios al pueblo ecuatoriano. Y 2 semanas atrás, una segunda ayuda de 400.000 euros más o menos a la Organización Mundial de la Salud por otro proyecto que va a desarrollarse en Manabí. O sea, son 900.000 euros, $1 millón. Yeah. Esa es la ayuda, digamos, multilateral. Luego, en 2 semanas después del terremoto, menos de 2 semanas, 1 semana después del terremoto, llegó un equipo de la Protección Civil italiana con 10 personas, de las cuales 8 bomberos ingenieros que ayudaron a la Defensa Civil ecuatoriana a ver cuál habitaciones, cuál construcciones serían aptas o no serían aptas para ser habitadas, utilizadas. Estoy diciendo escuelas, hospitales, oficinas públicas. Viviendas, tal vez. Viviendas también, pero no todas viviendas, claro, por supuesto. Pero es la ayuda para que el país se ponga en marcha de nuevo. Saber que un edificio no es peligroso. Y en este detalle, señor embajador, estos 10 profesionales, ¿en qué áreas básicamente son expertos? Construcciones civiles. Ya. Entonces averiguaron la estabilidad y la seguridad de viviendas en la ciudad de Puerto Viejo y de Manta. Puerto Viejo y Manta. Un detalle importante que también salió a la luz pública es la actitud muy positiva del gobierno italiano en beneficio de Ecuador, cuando se habla de que Italia aceptó que el Ecuador no le devuelva 35 millones de dólares de una deuda que tenía antes. ¿Cómo se desarrolló esta gestión, señor embajador? Bueno, acá estamos hablando de más de 10 años atrás. 10 años atrás, o sea, esta deuda es de más de 10 años. Bueno, digamos, el asunto de los 35 millones de dólares de deuda es un asunto que tiene más que 10 años. 10 años atrás, Ecuador tenía problemas de desarrollo y el gobierno italiano decidió de ayudar al país devolviendo la deuda en proyectos de desarrollo. La primera fase, que se llama FIE 1, FIE 1 significa Fondo Italo-Ecuatoriano 1, se terminó el día 30 de abril, ahora. Yeah. Y el día 29 firmé con el canciller Guillaume Long
lo que llamamos corrientemente el FIE 2, o sea, por terminar de invertir los millones de dólares que aún faltan en el proyecto. O sea que han sido 35 millones de dólares. 35, una parte fue ya utilizada entre el 2001 y ahora. Ya. Y la segunda parte, para llegar hasta 35 millones de dólares, va a ser utilizadas entre hoy y el año 2016. O sea, digamos, 25 millones que en total es deuda 35. deuda externa de Ecuador con Italia, que ahora se lo está aplicando en beneficio de construcciones, proyectos de desarrollo en beneficio de Ecuador, por el detalle del terremoto. También, bueno, en el año 2000 no tenía el terremoto, por supuesto. El terremoto sobrevino Ya. el 16 de abril. Entonces, una parte de esos millones van a ser utilizados también en la reconstrucción, en la medida que yo recibo un pedido del gobierno ecuatoriano. Si me dicen, no necesita la plata para la reconstrucción, pero para hacer algo, discutimos. Claro. Yo me estoy quedando a la espera de una reunión con el canciller Long para establecer los principios y los sectores prioritarios. Entonces, por el momento yo no puedo contestarle nada. Claro. Cualquier cosa es mi idea. Un proyecto significa discutir y conversar con el canciller. Y por lo tanto que no discuto con él, no tenemos un proyecto. Obviamente. Interesante también que la Unión Europea en este detalle colabore con Ecuador en este tipo de tragedias. Hace pocas semanas estuvo también aquí el embajador de España y comentaba también el apoyo que como España, parte de la Unión Europea, daban al Ecuador. Y eso aventaja obviamente al Ecuador, que nos permite conocer países hermanos que siguen apoyando. Ahora, en este caso, señor embajador, existen convenios empresariales, convenios de la Embajada de Italia con sectores empresariales públicos o privados en el Ecuador. No existen convenios entre la Embajada de Italia y gremios empresariales. Existe una cooperación. Los convenios se hacen entre estados. Ya. La idea en la cual estoy trabajando en ese momento es una cooperación entre las pequeñas y medianas empresas de Italia y de Ecuador. ¿Por qué? El sistema económico italiano tiene como base fundamental la pequeña y la mediana empresa, y el sistema ecuatoriano también. La diferencia es que Ecuador tiene materias primas, de parte del petróleo, por supuesto, en el sector agroalimentario. Nosotros tenemos una competencia y una calificación para transformar la materia prima en productos con valor agregado. Ahí hay el terreno de cooperación. Terreno de cooperación que nos permite, en este caso, a los dos países de las dos naciones crecer, ¿no? Como usted bien señala, formatos de cooperación estatal, de cooperación nacional entre los dos países. Esa podría ser una cooperación en parte entre estados y en parte entre gremios empresariales. Tenemos tres columnas: la capacitación humana. Nosotros podríamos brindar una capacitación humana a las pequeñas y medianas industrias ecuatorianas. Podremos ver cómo hacer una transferencia de tecnología y finalmente ponernos de acuerdo por lo que se llama en inglés las joint venture, o sea, sociedades mixtas italo-ecuatorianas. Interesante, porque uno de los aspectos totalmente importantes es el aspecto de educación, de capacitación a la gente. Tal vez en el proceso ecuatoriano de capacitación no esté desarrollado en su totalidad el emprendimiento y la capacidad, obviamente, de este joint venture, es decir, la posibilidad de generar alianzas público-privadas también, ¿no? Exacto. Todo tiene que empezar con la persona humana, con su capacitación. Una vez es que tenemos personas capacitadas en el país deviene atractivo para las inversiones. El que quiere invertir, la primera cosa que le pide es: ¿tienes alguien capaz de hacer una tal cosa? Y si no lo tiene, ellos se van a Perú, se van a Colombia, se van a Brasil. Y ahí se suma lo del TLC, por ejemplo, que Ecuador no tiene TLC, las empresas colombianas han crecido, las empresas peruanas han crecido, y tal vez, esperemos que no, en el caso de Ecuador,
puede crecer la migración, porque no se ve crecimiento empresarial en gran medida, al menos en épocas como esta, ¿no? Claro. Bueno, de todas maneras, yo tengo una excelente relación con todo el gobierno. En ese momento que se está hablando justamente de comercio, de desarrollo, de cooperación, tengo una excelente relación con el nuevo ministro del Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli. Ya. Entonces tenemos todas las ventajas para hacer bien. Qué bien, positivo para los dos países. Estamos a puertas del 2 de junio, ¿no es cierto?, la fiesta patria, el Día de la Revolución Italiana. ¿Qué ha pensado la Embajada de Italia en el Ecuador en cuanto a su celebración? Comida, vinos, etcétera. Bueno, ya no fue una revolución. Italia salía de la Segunda Guerra Mundial y el 2 de junio de 1946, o sea, 70 años atrás, se propuso un referéndum a los italianos si querían quedarse con el rey o con la república. Y salió la república. No sin ninguna revolución, solamente un referéndum, no más. Son 70 años y yo pienso que un día nacional no es solamente una copa de vino. Exactamente. No es solamente una charla, es proponer algo al país en el cual nos encontramos. Un aspecto de la cultura italiana, y no es un secreto para nadie, es la gastronomía. Así es. El 2 de junio, con mi esposa, invitamos un cierto número de restaurantes italianos, importadores de productos italianos, a presentar lo que tienen de mejor a los invitados. Entonces va a ser también un pequeño recorrido gastronómico. Muy bien. Y por el próximo año vamos a ver. Interesante. Y esta fiesta, bueno, se la celebra en el caso de aquí de Ecuador, en el caso de Quito, se la celebra todos los años. Tal vez el consulado en Guayaquil también va a hacer algo. Van a hacer algo los italianos. Yo, en tanto que embajador, celebro el Día Nacional en la capital del Ecuador, o sea, en Quito, con un Día Nacional en la Embajada de Italia. Esa es la costumbre internacional desde siempre. Así es. Los italianos del Ecuador, que se quedan en la mayoría en Guayaquil, están organizando algo por el día 9 de junio. Donde usted estará, obviamente, el 9 de junio. Por supuesto, si no me matan. Ahora, en el caso de la presencia de los italianos en el Ecuador, es notorio que mayor presencia han tenido en el caso de Guayaquil. Una gran cantidad de italianos forman la comunidad italiana en Guayaquil. ¿Qué desarrollo ha tenido los italianos en Ecuador en estos últimos años? Hay empresarios, hay profesores, hay deportistas, hay artistas. ¿Algún detalle adicional que usted deba mencionar, señor embajador? Están en cualquier sitio, en cualquier lugar. Yo, donde voy, encuentro un italiano. Usted me parece que es también de origen italiana, ¿no? Claro, sí. A ver. Sí, efectivamente, mi abuelo. Encuentro italianos en cualquier sitio, que sean ingenieros, arquitectos, médicos, periodistas. Entonces, no hay ningún lugar donde no hay italianos en el Ecuador. Y mucha descendencia, ¿no? Tanto en Ecuador, en Argentina también, en Chile también hay mucha descendencia. En Latinoamérica hay mucha descendencia de italianos. En toda Latinoamérica. Sí. Yo pienso, numéricamente hablando, la mayoría es en Argentina. Sí. Pero en proporción, en cualquier país de América Latina. Y ahora la presencia de los ecuatorianos en Italia. Porque muchos ecuatorianos han viajado en las épocas fuertes de inmigración en el Ecuador, viajaron a Italia. Se entendería o se estima que la mayoría de los migrantes latinoamericanos son de origen ecuatoriano en Italia. ¿Qué relación frente a eso, señor embajador? Ya estamos hablando de unos 90.000 personas que están sobre todo entre Génova y Milán. Génova y Milán, la mayoría. La mayoría, sí, el 70-80% están entre Génova y Milán. Una cosa, no ponen ningún problema. La policía italiana se queda muy tranquila con ellos. No es la gente que pone problemas. Bueno, de vez en cuando hay un tonto, pero es normal. No es un problema. Y además, en el mes de febrero firmé un convenio de cooperación en lo que es de los menores, para cuidar los menores en los dos países. En pasado teníamos y tenemos todavía unos problemas con menores italianos, ecuatorianos a Italia,
En unos otros casos tenemos problemas de menores italianos en Ecuador, pero un convenio se firma para resolver los problemas. Claro. Y le estamos solucionando todos. Es un asunto de tiempo. Normalmente. Ahora, el detalle de los estudios, mucha de la juventud ecuatoriana aspira a seguir su universidad o sus posgrados en Italia. ¿Es complicado el proceso de que la juventud ecuatoriana acceda a sus estudios de tercer y cuarto nivel en universidades italianas? No es ni más fácil ni más difícil que en cualquier otro país de Europa. No digo nada por los Estados Unidos, es un sistema distinto. Claro, así es. Pero nosotros reconocemos los títulos académicos ecuatorianos, entonces a cualquier persona que tiene un título ecuatoriano lo reconocemos como válido a Italia y tiene que hacer trámites normales para estudiar, para completar, seguir sus estudios a Italia. No hay ningún problema de principio. Interesante. Ahora, aquí en el Ecuador hay dos sociedades muy reconocidas. En Guayaquil la Sociedad Garibaldi y aquí en Quito la Sociedad La Dante Alighieri. ¿Qué función tienen las dos sociedades, tanto en Guayaquil como en Quito? Son totalmente distintas. Ya. En primer lugar, la Dante Alighieri es una sociedad que está auspiciada por el gobierno italiano al nivel central, o sea, en Roma. Ya. Y tienen oficinas en Quito, en Guayaquil y en Cuenca. Ya. Ellos sobre todo organizan cursos de idioma italiano y de cultura italiana. Ya. La Dante Alighieri. La Dante Alighieri. Ellos están trabajando estrechamente con nosotros. Ya. Bueno, yo no tengo ningún poder efectivo de control, pero tengo un poder moral de control. Ya. Cualquier cosa que está haciendo una sociedad auspiciada al nivel central, no al nivel local, por supuesto está Embajador. de una cierta manera bajo mi monitoreo. Ya. Y por supuesto, si yo llamo al presidente de la Dante Alighieri, me escucha. Ya. La Sociedad Garibaldi de Guayaquil es una sociedad privada. Ah, no tiene relación entonces con ninguna. Ay, ay, ay. Son privados, tienen una propiedad muy importante. Pienso que están trabajando para desarrollarla, para valorizarla, pero es un asunto privado. Ya. Yo no tengo ningún derecho de contestar algo. Si ellos me piden, le contesto. Claro. Si ellos me invitan, acepto. Pero no me involucro si Claro, me pero piden. digamos la relación directa del Estado central italiano es con la Dante Alighieri, y no Ahí, más. Ya. Ahora, un poco yendo al tema de Europa, señor embajador, estamos viendo en estas últimas semanas el detalle de que la Unión Reino Unido tiene la intención de separarse de la Unión Europea con el famoso Brexit. ¿Qué criterio le merece esto a Italia en su condición de embajador representante en Ecuador? Porque claro, en el caso ecuatoriano poco se conoce y se comprende lo del Brexit, pero siendo embajador de un país europeo, ¿qué criterio le merece? Bueno, el proceso de unificación europea es un proceso histórico. Estamos en un momento muy, muy difícil con el problema de los migrantes, con el problema de la moneda única. Si a un momento hay un país que se pide, tengo verdaderamente un interés a quedarme en Europa o no, es un asunto de soberanía nacional del Reino Unido. Así es. Entonces yo no puedo decir ni sí ni no. Cual que sea el resultado del referéndum al final de junio, vamos todos a respetarlo como un acto de soberanía del Reino Unido, no más. ¿Y eso afectaría en algo a la Unión Europea si es que el Reino Unido toma la decisión en el referéndum de separarse? Seguramente. No sé cómo, es por supuesto la preocupación principal de toda Europa, ¿qué va a pasarse? Pero finalmente pienso que las relaciones históricas, culturales del Reino Unido con Europa son muy estrechas. Entonces no pienso que van a irse tan fácilmente. Difícil, ¿no? ¿Cuánto tiempo es la creación de la Unión Europea? ¿Cuántos años tiene de creación la Unión Europea? 1957, 59 años. 59 años. Eran los tratados de Roma del mercado común. Ya, europeo. Entonces, 59 años. 59 años de existencia. Qué gusto, señor embajador, que nos haya acompañado en esta entrevista, en este corto diálogo que lo hacemos a través de SECREA.
Un espacio generado por este gremio que representa 45 canales de televisión con presencia en todas las provincias del país. Son programas y espacios que se los retransmite cerca de 100 veces en la semana, porque hay canales que lo retransmiten una vez, 2 veces, 3 veces, y eso nos permite como gremio, obviamente, informar a la colectividad, a la sociedad en general, qué es lo que hacemos los medios de comunicación, en este caso privados, que tenemos la misión de entretener, de informar y de orientar con detalles que al Ecuador le interesa saber. Muchísimas gracias, señor embajador. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados. SECREA presentó Realidad Nacional.